Ya. Entonces, su pregunta es estudiar la expresión de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Respecto de sus cambios de signo, ¿sí? Ujú. Aquí nosotros ya hicimos parte del análisis de esto. Primera cosa que sabemos es que si x es un número real, x al cuadrado es siempre mayor o igual que 0, ¿cierto? Ujú. Pensando en esa expresión de ahí. Ahora, nosotros también hicimos en una clase el análisis de esto como ecuación de segundo grado, ¿cierto? Y nos dábamos cuenta que podría tener dos valores, x1 distintos de x2 como soluciones, o podía tener x1 igual a x2, ¿sí? O podía tener ningún x1 o x2 que cumpliese esta igualdad. En este caso, decíamos que no hay solución, pero en los reales, ¿ya? Este caso aquí estaba asociado a un discriminante mayor que 0. Este caso de acá estaba asociado a un discriminante igual a 0 y este caso de acá estaba asociado a un discriminante menor que 0, donde el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ujú. Ya. Ahora, este coeficiente a que aparece aquí incide en la ubicación o la orientación de esta figura como un lugar geométrico, ¿ya? Como lugar geométrico, es decir, como un conjunto de puntos en el plano, esa expresión corresponde a una parábola, ¿sí? Que va a ser orientada hacia arriba o puede estar orientada hacia abajo. De esto depende exclusivamente del coeficiente A. Si el coeficiente A es mayor a 0, no mayor a A, es mayor a 0, está orientada hacia arriba, y si el coeficiente A es menor a 0, está orientada hacia abajo. Si juntamos ambas informaciones, es decir, si juntamos el análisis del parámetro A y el análisis del discriminante, tendríamos la siguiente situación. Fíjese, tendríamos discriminante mayor a 0, discriminante igual a 0 y discriminante menor a 0. Todo esto ya lo hicimos, ¿ya? A mayor a 0 y A menor a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? En cada una de estas situaciones, nuestra parábola, aquí voy a tener el eje X, ¿sí? En cada una de ellas. En cada una de estas situaciones, la parábola va a tener una ubicación específica de acuerdo a el discriminante y al coeficiente A. Si el discriminante es positivo y el A es positivo, quiere decir que hay dos puntos de corte y la cosa es así, que tiene un cambio de signo, aquí es negativo y acá va a ser positivo y positivo, ¿sí? En el siguiente caso, cuando el discriminante es igual a 0 y el A es positivo, va a ser así, en donde va a ser positivo aquí, va a ser positivo acá y va a haber un punto en donde es igual a 0. Y si el discriminante es negativo y el A es positivo, voy a tener la parábola así, en donde siempre es positivo, ¿ya? Ese es el análisis que está haciendo usted, o que le enseñaron en el colegio, o que ahora también estamos sintetizándolo. Cuando el A es negativo, voy a tener algo similar, pero con la concavidad hacia abajo. Tiene aquí negativo, positivo y negativo, con los dos puntos de corte. Con el A negativo y discriminante igual a 0 tiene un punto de corte en donde siempre es negativo, salvo en ese punto que es igual a 0.
Y si el discriminante es menor que 0, no tiene puntos de corte y es negativa en todas partes. ¿Ya? Ese análisis lo podemos usar en ese ejercicio 10. Por ejemplo, en ese ejercicio 10, ¿cierto? Que es el que está en cuestión, que dice 7 menos x raíz de x más 1 sobre x al cuadrado menos 9 y x al cuadrado más 2x más 2. Y todo esto quiero compararlo con 0. Entonces aquí tengo dos expresiones cuadráticas, la primera y la segunda, ¿sí? Yo puedo hacer el análisis de las dos con ese mismo cuadrito resumen, ¿ya? Por ejemplo, para la primera, el x al cuadrado menos 9 tiene un a positivo y un discriminante positivo, ¿cierto? Porque tiene dos soluciones, esto como igualado a 0, ¿cierto? Se factoriza como x menos 3 por x más 3. Y ahí tengo eh, esta primera forma de la parábola, ¿sí? Y en el segundo caso, tengo x al cuadrado más 2x más 2, en donde el a es mayor a 0, porque es 1, y el discriminante, no sé, tendríamos que calcularlo. Sería discriminante b cuadrado, 4, menos 4 por a, perdón, por a que es 1, y luego por c es 2, y esto me da menos 4, menor a 0. Entonces estoy con a positivo y discriminante negativo, que sería esta situación de acá. Entonces, la expresión siempre da valores positivos. Esto significa que todo esto siempre es positivo. Y aquí puede estar lo que le enseñan en el colegio. Entonces, si eso siempre es positivo y no se hace 0 en ninguna parte, lo elimino de mi análisis, ¿sí? Porque ya sé que siempre es positivo. Y el signo de eso ya no va a depender de él, de esta expresión. ¿Se entiende? Sí, justamente le iba a preguntar eso, si podía como eliminarlos del análisis y olvidarme de eso para simplificar la tablita de los signos después. Sí, claro, claro. De hecho, la tablita de los signos, bueno, incluiría una línea con puros más asociados a esta expresión porque es siempre positiva. Y puedo hacer lo mismo con la raíz de arriba, por ejemplo. Sí, con la raíz de arriba Eso también. hice. Y después, como obviamente me iba a faltar la solución me iba a faltar una solución, creo. ¿Por qué? Tuve que volver a integrar todo para hacer el análisis completo de todas las soluciones. Ah, ya, pero ojo aquí, porque tú sabes que lo primero que se hace es la restricción, ¿cierto? Ujú. Ya, entonces, partamos por ahí, hagámoslo. Hagamos este Mm. ejercicio. Restricción, ¿cuál es la restricción? Hay varias. La primera es que x más 1, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y esto me da que x es mayor o igual que menos 1. Primera restricción. Segunda restricción, lo que se está dividiendo tiene que ser distinto de 0. Entonces, x al cuadrado menos 9 tiene que ser distinto de 0. Esto es lo mismo que x sea distinto de 3 y x sea distinto de menos 3. La otra parte que está dividiendo, ya sé que es siempre positiva, ni siquiera es 0, siempre es positiva. Entonces no hay más restricciones. ¿Qué restricción me quedó? ¿Cuál es mi conjunto restricción? ¿Me escuchan, no? Sí, son del -1 al infinito positivo, ¿Ya? menos el menos Mira, 3, o sea, menos el 3, perdón. ya, ok, ya, estamos en ese nivel. Del menos 1 en adelante, incluido el menos 1, cerrado al infinito,
y le quito el 3 solamente. Ya, alguien, excepto usted que está hablando, ¿me puede decir por qué queda así y por qué no le quito el menos 3? Profe, yo no entiendo, porque, o sea, yo hubiera puesto unido a menos 3, no, Ya, no ya, sé, no genial. entendí Qué eso. bueno qué bueno que pregunte. Yo lo invito siempre a preguntar. Mire, a mí me conviene mucho dibujar esto, dibujar todas las restricciones y ver dónde estoy trabajando. Voy a dibujar aquí todos los reales, ¿sí? Y voy a ir marcando todas estas restricciones. La primera restricción me dice que me fije desde el -1 en adelante. Todos esos me sirven, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí, Estoy marcando los que sí me sirven. En la segunda restricción me dice, le sirven todos excepto el -3 y el 3. Entonces, el -3 que está aquí, lo tengo que sacar, y el 3 que está aquí, también lo tengo que sacar. Entonces, ¿qué es todo eso que me sirve? ¿Qué es todo lo que me sirve? Aquello que se pintó 2 veces. Bueno, en este caso sería pintar todo, ¿cierto? Me salto el -3, me salto el 3 y sigo en adelante. Ya, entonces, ¿dónde se pintó 2 veces? ¿Dónde se intersectan estas dos condiciones? Aquí, me salto el 3 y luego acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué intervalo quedó? ¿O qué conjunto quedó? Quedó del -1 en adelante, pero saltándose el 3. Entonces quedó del intervalo -1 al infinito, quitando el 3. Ahora sí, sí, profe, ahí me entendí, gracias. ya, perfecto. Ahora, ¿qué hago con esa línea, con ese conjunto de restricción? Ese es el conjunto de restricción que me va a dar los casos para analizar. ¿Ya? Yo no voy a analizar toda la expresión en todos los números reales. La voy a analizar solamente donde estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, vamos por parte. La expresión 7 menos x se hace 0 en x igual a 7. ¿Ya? Ya, ese era lo último que me faltaba por determinar como punto importante. Entonces, ahora mi línea desde la región donde voy a trabajar va desde el -1, ¿cierto? En el 3 hay que hacer un salto y luego viene el 7. ¿Ya? Así, mi conjunto de restricción queda dividido en algunas partes, ¿cierto? En algunas partes. Estas partes son del -1 al 3, del 3 al 7 y del 7 al infinito. ¿Ya? Tengo la expresión 7 menos x, tengo la expresión raíz de x más 1, tengo la expresión eh, x al cuadrado menos 9 y tengo la expresión x al cuadrado más 2x más 2. ¿Sí? Entonces, cada una de estas va a tener una línea para analizar sus signos. Partiendo de aquí. ¿Ya? ¿Qué ocurre con la primera expresión? Con el 7 menos x. Esa expresión se hace 0 aquí, en el 7. Antes del 0, ¿qué signo tiene esa expresión? ¿Qué signos me da? ¿Qué tipo de números me da? ¿Positivos o negativos? A ver, sí, está muy pronto. Ya.
positivo, positivo y negativo. Exactamente. Acuérdese que esto, como tiene un cambio de signo aquí, ¿sí? Va de los positivos a los negativos. ¿Ya? La expresión raíz de x más 1, ¿sí? No tiene cambios de signo, siempre es positiva, ¿sí? Entonces es positiva aquí y es positiva acá. La expresión x cuadrado menos 9, ¿qué signos tiene? Esa expresión se hace 0 aquí. Ese número no me sirve, ¿cierto? Y ya vimos que era, voy a volverme en mi análisis, ¿cierto? Que era este tipo de casos, es decir, que era hacia arriba con un discriminante positivo, es decir, tenía un cambio de signo que pasaba de más a menos y luego a más de nuevo. Y estos puntos son las raíces de la función o las soluciones de la ecuación. Ese va a ser el menos 3 y ese va a ser el 3. ¿Sí? Entonces, si estoy en el intervalo del menos 1 al 3, esta expresión es negativa. Después del 3 es positiva. ¿Se entiende esa parte? Confirme por favor o diga, no, profe, no entendí, explíqueme de nuevo. Sí, profe. Pero se entiende. Ya, genial. Ya, y la última. La última, ya habíamos hecho el análisis también y era siempre positivo, ¿sí? Por el discriminante y por el coeficiente del A. Entonces, esto es siempre positivo. Y ahí tengo mi tablita de signos. Como es una división y productos, ¿ya? Puedo considerar todo como una multiplicación. Entonces, si yo multiplico o divido números positivos con uno negativo y con otro positivo, esto me va a dar un número negativo. En el siguiente intervalo, del 3 al 7, tengo puros números positivos. Me va a dar positivo. Y del 7 al 3, o sea, del 7 al infinito, tengo 3 números que son positivos, o 3 expresiones que dan números positivos, y una expresión que da números negativos. Y eso me dice que me da, en total, números negativos. Como mi problema es resolver aquí, ahí, mayor que 0, ¿cierto? Me interesa solamente esto de ahí. ¿Sí? Esa es mi solución, entre el 3 y el 7. Entonces la solución, ¿sí? Ya no tengo que intersectarla con la restricción porque ya estoy restringido aquí a ese conjunto que es mi restricción, ¿cierto? La solución va a estar dada en ¿qué intervalo? ¿Cuál va a ser mi solución? A ver, dígame usted. ¿Entre 3 y 7? Entre 3 y 7, muy bien, entre 3 y 7. ¿El 3 abierto o cerrado? Que lo descartamos en la restricción. Abierto, ¿no? Exactamente, lo descartamos la restricción. Esto tendríamos que haberlo puesto aquí arriba, así abierto también, para recordarlo. ¿Y el 7, abierto o cerrado? ¿Abierto también? ¿Por qué? ¿No le sirve el 7? Ah, no, está, sí, cerrado, cerrado. Cerrado, sí sirve, pues sí sirve. De hecho, ese es el Porque hay una único igual. valor en donde se hace igual a 0. Y como la inecuación 10 dice que puede ser mayor o igual a 0, el 7 sí me sirve. Y está listo. Terminado. ¿Se entiende? Sí, profe, está claro. Clarísimo, profe. perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Ya, alguna otra duda sobre esto? Profe, ¿no podría tomar el menos 1? Porque se hace 0 si lo pongo en la raíz. Que sea ese resultado unido al menos 1. Ah, cierto, cierto. Aquí me faltó este signo 0, aquí. ¿Cierto?
Sí, me faltó ese signo. Muy bien, muy bien. Se me fue a mí, pero está bien. Claro que sí. Como, a ver, ¿qué es lo que pasó? Se nos olvidó que la fracción a sobre b es igual a 0 cuando el a es 0. ¿Sí? Entonces, me olvido del denominador, asumiendo que ya está todo restringido, ¿cierto? Que la restricción incluye el -1. ¿Dónde estaba la restricción? Aquí estaba, ¿cierto? La restricción sí incluye el -1. Y el -1 era justamente uno de los valores que hace 0 el numerador. Muy bien, ¿ya? Entonces, se borra aquí. Entonces, a esto le tengo que agregar el 1. ¿Sí? Porque es parte de la restricción y cumple nuestra condición. En la Menos uno, ¿qué? tablita esto podría verse aquí como un valor 0, ¿cierto? Aquí como un valor que no existe y aquí como un valor que nuevamente se hace 0. ¿Sí? Entonces ahí queda claro que ese tipo sí me sirve, eh, ese no me sirve y ese sí me sirve. Profe, era al -1. Eso dice ahí. Ja. Ah, no. Era el -1, exactamente. Ya, genial. Sí, sí, muchas gracias. No sé quién fue quien hizo la advertencia, pero se lo agradezco un montón. Claro, faltaba agregar ese punto. ¿Alguna otra pregunta de esto o de otra cosa? ¿No? Yo tengo otra, profe, es que me da vergüenza que ya le pregunté mucho. Pero fíjate que eres la única que está preguntando y el taller es para eso. Y cuando yo pregunto si hay más preguntas, nadie dice nada, significa que nadie quiere preguntar. Así que aprovéchelo, sí. El taller es para quien lo aprovecha. Y aquí yo los invito siempre a preguntar, a escribir sus dudas. Así que denlo, aprovecha. Ya, es sobre una ecuación de arriba, de la primera parte, el, el 7 que está igualado a x. Ah, ya. Que lo hice así poniendo los casos y en la tablita poniendo el x más 1, el x menos 1 y el x. Y me dan 3 soluciones, pero cuando lo reviso me dan que solamente deben ser 2. Entonces salió algo mal. Ya, veamos. Primero, conjunto. Vamos a escribir bueno, no escribimos la ecuación. La ecuación está ahí dada. Bueno, x cuadrado menos 1 igual a x, es un, ¿cierto? La restricción, ¿cuál es? No sé si soy yo o es usted, pero escucho mal. ¿Alguien ¿Aló? está? ¿Aló? Ahí sí. Profe, es que antes de que avance con esta era una duda nomás. En la 10, entonces la restricción habría que modificarla, ¿o no? ¿No? La No, primera la restricción estaba bien. pero la restricción decía x mayor o igual que -1. Sí, pues. Entonces ahí no estábamos tomando el -1 y ahora después en la solución sí lo estábamos tomando. Ahí me confundí un poco. No, la restricción sí dice mayor o igual a -1. Entonces el -1 ¿Ya? sí está. Ah, ya era así, ya. Los que no servían. Ahí me mareé yo, disculpe. Sí o no. Muchas gracias. Sí, se aclaró. Yo no le entendí muy bien lo que estaba preguntando, pero el -1 sí está incluido en la restricción. No es un elemento que se descarta. Claro, es que yo lo tomé al revés, así como que esos no servían, pero sí sirven. Ah, no, acuérdese que la restricción es Sí, el conjunto en donde usted va a trabajar.
Claro, es que me confundí como después en el de abajo dijimos que X no podía ser 3 y no podía ser menos 3 y ahí me confundí. Ya. No, pero ya se aclaró. ¿Sí? Sí, clarito, gracias. Perfecto, perfecto. Ya. Aquí tenemos que la restricción son todos los reales, ¿cierto? Y bueno, la definición del valor absoluto de x cuadrado menos 1 es, o bien me da lo mismo, x cuadrado menos 1, o me da el opuesto de x cuadrado menos 1, o menos x cuadrado más 1. ¿Cuándo me da esta expresión? Eso va a ser cuando el x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual a 0, y la otra va a ser cuando x al cuadrado menos 1 sea menor que 0. Entonces, de aquí yo saco dos casos. Caso 1 y caso 2. ¿Ya? Entonces, analizamos el caso 1. El caso 1 va a ser cuando x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual a 0. ¿Esto qué significa? Que x al cuadrado sea mayor o igual que 1. ¿Cuándo al cuadrado me da mayor o igual que 1? ¿Se lo sabe o lo hacemos? Hagámoslo. Ya bien. Ya, ¿qué hace aquí entonces para sacar este cuadrado? ¿Puede aplicar raíz cuadrada a ambos lados? ¿Puede o no puede? Sí, Sí, sí puede. Como ambos son mayores o iguales que 0, puede aplicar raíz cuadrada y le queda raíz de x al cuadrado mayor o igual que la raíz de 1. La raíz de 1 es 1. ¿Y la raíz de x cuadrado cuánto es? El valor absoluto de X. Muy bien, el valor absoluto de x. ¿Sí? Hay una cosa aquí que no es necesario ponerlo como restricción, pero sí va a pasar. Fíjese, en el inicio, en la ecuación, estoy comparando x con un valor absoluto. Entonces hay una condición implícita sobre x para que esta igualdad tenga sentido. Que el x tiene que ser mayor o igual a 0, porque si el x es menor o igual que 0, menor que 0, perdón, no tiene sentido la igualdad, no va a haber solución. ¿Ya? Entonces, todas las soluciones que encontremos van a estar en ese intervalo. O sea, con x mayor o igual que 0. Quizás ahí se le va una de las soluciones que encontró. De todas formas, eso tendría que salir después. ¿Ya? Ya, entonces nos quedamos con valor absoluto de x mayor o igual que 1. Esto, por propiedad, es que x es mayor o igual que 1 o x es menor o igual que menos 1. ¿Cierto? Si lo dibujamos, voy a tener el menos 1 y el 1 y me sirven de ahí hacia atrás con el 1 incluido, y, o sea, con el menos 1 incluido, y el 1 en adelante con el 1 incluido, ¿cierto? Esto es la restricción del caso 1. Entonces, todas las soluciones que yo encuentre en este caso debieran estar o aquí o acá. ¿Ya? Ahí también tengo que hacer una discriminación. Perfecto. Entonces, si x está en el intervalo del menos infinito al menos 1 cerrado unido del 1 al infinito, es decir, cumpliendo la restricción del caso 1, la ecuación se escribe como, voy a poner aquí la ecuación estrella. La ecuación estrella es esta de acá, ¿ya? La original, la inicial. Se escribe como x cuadrado menos 1, un valor absoluto igual a x, es x cuadrado menos 1 igual a x. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? ¿Por qué puedo eliminar las barritas del valor absoluto? Yo no entendí, profe. ¿Qué parte, Camila? ¿O Lo Catalina? de las barritas, ¿por qué las sacó Catalina?
Catalina, ya. ¿Dónde estamos trabajando en este caso? En el caso 1. El caso 1 dice que tiene que trabajar aquí o acá, que es la restricción del caso 1. ¿Sí? O sea, nos vamos a restringir a cuando el x sea más chico que menos 1 y mayor que 1. ¿De dónde sale eso? Sale de aquí, de analizar los signos de la expresión que está dentro del valor absoluto. Entonces, si la expresión que está dentro del valor absoluto es mayor que 0, estoy en el caso 1. ¿Ya? Y si es mayor que 0, el valor absoluto me va a dar simplemente la misma expresión. Ahí le puedo quitar la barra. ¿Catalina? Sí, entiendo ¿Sí? eso. Entonces, el caso 2 va a ser que cuando calcule el valor absoluto, tenga que ponerle un menos afuera. Ya, acuérdense que esto es menos x cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces, el caso 2 va a hacer un cambio en la expresión dentro de las barras, o sea, dentro del valor absoluto. ¿Ya? Aquí estamos ahora trabajando en el caso 1. ¿Ya? Estamos trabajando cuando lo que está dentro del valor absoluto es positivo. Si lo que está dentro del valor absoluto es positivo, su valor absoluto es el mismo. Ya Eso me entendí, permite profe. eliminar las barras. Ya. Ahora, esta ecuación la resuelvo. ¿Ya? Me queda x cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Discriminante. Discriminante. B cuadrado menos 4 por A por C igual a 5, ¿cierto? Entonces tengo dos soluciones. Un x1, que va a ser menos b, 1, más raíz de 5 sobre 2, y el otro va a ser 1 menos raíz de 5 sobre 2. ¿Sí? Estas dos soluciones son soluciones parciales. ¿Ya? Si son soluciones parciales, tengo que ver si es que ellas cumplen la restricción de mi caso. ¿Cuál de ellas dos es más grande que 1 o menor que menos 1? Y aquí, bueno, a calcular nomás. Esta de acá es 1,16 parece, o 1,6. Es el número de oro, finalmente. ¿Las dos se cumplen? ¿Las dos se cumplen? ¿Segura? ¿Cuánto le da el x1? X1 no debería dar 2.11, ¿o no? ¿No? ¿No? 1,61. 1,61, eso sí le creo. O sea, aproximado, ¿cierto? ¿El 2.11 de dónde lo sacó? No, profe, me había equivocado yo. Ya, hay que calcular raíz de 5, sumarle 1 y dividir por 2. Y eso le da aproximadamente 1,61. Ese 1,61 sí está en mi restricción, ¿cierto? Porque estaría aquí, 1,61. ¿Cierto? Aquí estaría el x1. Perfecto. ¿Y el x2? ¿Cuánto es aproximadamente? Esto va a ser 0,61. ¿O no? Negativo. 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 Ya, este tipo no está en mi restricción. Está aquí, el x2. ¿Cierto? Por acá está el 0. Entonces, el x2 no está en el caso que estoy considerando. ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende Sí, eso? profe. Ya, entonces, la solución del caso 2 va a ser simplemente 1 más raíz de 5 medios. ¿Ya? ¿Sí?
¿Se entendió? Esto, profe. pongamos aquí, esto es mayor que 1 y esto es menor que 0, pero mayor que menos 1. Entonces esta no sirve. No sirve en este caso. ¿Ya? Entonces, ya tengo la solución del caso 1. Ahora voy al caso 2. ¿Cuál es el caso 2? Es cuando lo que está dentro del valor absoluto es menor que 0. Que sea menor que 0 significa que x al cuadrado es menor que 1. Y de aquí, bueno, hacemos el mismo procedimiento. Aplicamos raíz cuadrada, ¿cierto? Nos queda valor absoluto de x menor que 1. Y esto, por propiedad, ¿cierto? Nos queda que el x está entre 1 y menos 1. ¿Sí? Ese es un teorema, una de las propiedades del valor absoluto. Ya. Esta se transforma en la restricción del caso 2. ¿Ya? Entonces, si x está en el intervalo del menos 1 al 1, ¿sí? Lo que está dentro de las barras del valor absoluto en la ecuación original es menor que 0. Entonces, la ecuación estrella, que le pusimos en la ecuación original, que era x cuadrado menos 1 igual a x, se escribe como... No, esto tengo que escribirlo así. Se escribe como el opuesto de lo que está dentro igual a x, ¿cierto? Y esto es equivalente a menos x cuadrado menos 1 igual a x, no, más x, no, más 1, perdón. Y esto a su vez lo puedo escribir como 0 igual a x al cuadrado más x menos 1. Y aquí analizo el discriminante. El discriminante va a ser b cuadrado 1 menos 4 por a por c. Y esto vuelve a darme 5, ¿cierto? Entonces tengo nuevamente dos soluciones. Entonces x1 va a ser menos b, menos 1, más raíz de 5 sobre 2. Y el x2 va a ser menos 1 menos raíz de 5 medios. ¿Ya? El x2 es lo mismo que este de acá, pero con signo opuesto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces esto es aproximadamente menos 1,61. Y el x1 de aquí, de hecho podríamos llamarle de otro nombre, de otra forma. Le ponemos 3 y 4. Entonces x3 y x4. Y aquí hay que anotar que esto, así entre paréntesis, es igual al opuesto de x1. El x1 original, inicialmente. ¿Sí? Este. Ya, calcule por favor. ¿Usted tiene calculadora ahí a mano o al menos se sabe la raíz de 5 de memoria, no? Raíz de 5 menos 1 partido por 2. Bueno, este igual es el opuesto aditivo del x2, de este de aquí, ¿cierto? Entonces va a ser 0,61. ¿Sí? Sí. ¿Pudo confirmar ese cálculo? Confirmo. Perfecto. Ya. Estos dos son las soluciones parciales del caso 2. Las soluciones parciales del caso 2 son x2, x3 y x4. Y tengo que ver si estas soluciones parciales cumplen la condición del caso. ¿Sí? ¿O cuál de ellas cumple la condición del caso? Fíjese que solamente la x3 cumple, que está entre menos 1 y 1.
Entonces, la solución del caso 2 va a ser simplemente x3. ¿Ya? ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, profe. Están un poco callados hoy día, no sé qué les pasa. Poco participativo. Ya, una No, vez que profe. tengo... ¿Cómo? Todo claro, profesor. Ya. Una vez que tengo la solución de cada caso, ¿qué es lo que hago? La solución Unirlas. final... ¿Cómo? Unirlas e intersectarlas con la restricción. Ya, pero fíjate que la restricción ya estaba hecha y además en este ejercicio la restricción son todos los números reales. Entonces simplemente uno las soluciones que me dan. ¿Ya? Pero está bien, siempre hay que intersectarla con las restricciones. Entonces, uno, las dos soluciones, del caso 1 con la solución del caso 2, y lo intersecto con mi restricción. La solución del caso 1 era x1. Lo 1 con la solución del caso 2, que era x3, y esto lo intersecto con, con los reales, que era mi restricción, y me queda simplemente x1 y x3, que son 1 más raíz de 5 medios y menos 1 más raíz de 5 medios, ¿cierto? Sí. Y ahí está, y son dos soluciones, o sea, dos valores, no tres. Sí, profe, ahora me quedó más claro que, claro, una de las soluciones había dado negativa y tiene razón el análisis de arriba de que el x tiene que ser mayor o igual que 0. No sé por qué no se me fue en el procedimiento, pero ahí está el error. Pero si hizo estos dos casos, tendrían que haberse eliminado en cada caso. Es que lo hice de dos formas, por eso entré en la duda. Y la segunda forma que lo hice igual que usted y me dieron las dos soluciones. Pero la primera había hecho la tablita con 3 casos y ahí ya se volvió raro. Mm, Tuve que haber ya. fallado en algún signo o intervalo seguramente. Eh, a lo mejor, bueno, sí, efectivamente. Me imagino que sus tres casos fueron así, el -1 y el 1. Aquí está el primer caso, este es el segundo caso y este es el tercer caso. Entonces, cuando hizo el análisis aquí o acá, le dieron dos soluciones. Entonces Sí, tomó las dos. justamente. Tomó las dos Justamente. como soluciones. Pero en este caso, el x1 no es solución y aquí el x2 no es solución. Y si aquí el x2 le da como solución, no cumple la restricción de que tiene que ser del 0 para allá, porque está igualando el valor absoluto con el x. Todas las soluciones finalmente van a estar aquí y aquí o acá. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, genial. Genial. ¿Algo más? ¿Nada más? Profe, ¿puede subir un poquito más? ¿Esto es subir? Sí, ahí nomás, profe. Ya. Gracias. Ya, veamos. Axioma del Supremo. ¿Cómo le fue con el axioma del Supremo? Entendible. Entendible. Sí, no es terrible. Hasta que hace Por algún ejemplo, ejercicio. en las 2 se pone raro. Las dos. Ya, bueno, este estaba hecho en el taller, o sea, en la parte de la diapositiva, que no sé si lo alcanzó a ver,
pero pensemos en este conjunto, ya, analicémoslo. Dice, todos los números reales, tales que ellos se pueden escribir de la forma 1 partido por n, con n en los naturales. ¿Ya? Ya, recordemos, la propiedad arquimediana. ¿La alcanzó a escuchar? ¿Alcanzó a ver la propiedad arquimediana? Yo entiendo que no. ¿Pero No. se la mencionaron? ¿Se la mencionó el profesor José Luis? Diría que no. No, tampoco. Ya, perfecto. Se la voy a explicar yo, para que mañana también sea más fácil entenderla. La propiedad arquimediana dice, si toma un número real, cualquiera, el que usted quiera, siempre es posible encontrar un número natural tal que sea mayor que ese número real que usted pensó. Es una cuestión que puede sonar muy simple, pero es trascendente en lo que vamos a hacer nosotros. Piensa un número grande, cualquier número, y dígalo. Diga un Millón. número más grande. ¿Ah? ¿Cuánto? 1.000.000. Ya, yo digo 1.000.001. El número que usted diga, yo lo voy a poder superar con un número natural. Piensa en otro número, real, grande, cualquiera. Dígalo. El número más 800.000. grande que ves. Ahí está. 800.000. Ya, yo digo 800.001. Este es mi n y ese es el x suyo. Y mi n es más grande que el x que usted dijo. ¿Sí? Si usted dice cualquier número real, voy a poder dar un número natural que sea más grande que ese número que usted dijo. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué dice x menor o igual n? ¿Por qué el igual? No, bueno, podría ser mayor estricto, pero podría ser el mismo. Aquí usted pensó en un número natural. Yo podría haber pensado en el mismo, ¿sí? Perdón. En el mismo y lo encontré. Podría ser igual, ¿sí? Pero la idea de esto es que cualquier número real puede ser superado por algún número natural. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, profe. Es como obvia, ¿no? sí. Sí, es como obvia. Ya, pero lo que no es tan obvio es que si tiene esa relación, x menor o igual que n, donde x es un número real y n es un número natural, cuando divido, pensemos que estos son mayores que 0, los dos, o cuando multiplico por el inverso de xn, me queda 1 sobre n menor o igual que 1 sobre x, ¿cierto? Y todo esto mayor que 0. ¿Qué dice ahora esta propiedad arquimediana? Dice que por muy chico que sea un número, siempre es posible encontrar un número natural tal que su recíproco es más chico que eso. Por ejemplo, usted pensó en el 800.000. Si yo pienso en el 800.001, ¿sí? 1 partido por 800.000 es un número muy chico, ¿cierto? Pero yo puedo encontrar con un número natural otro número más chico que ese que usted pensó. ¿Sí? ¿Se entiende?
Ya, piensa en un número muy chico, cualquiera. 1. 1 es un número pequeño, sí. Ahora, si yo pienso en el natural 2, 1 partido por 2 es más chico que ese 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Si profe. pensamos en que- otro número, 0,00001, ya es un número muy chico, pero no es tan chico, porque yo podría pensar en 1 partido por 10 elevado a 100, y esto es mucho más chico que lo que usted me dijo, ¿sí? Y así, cada vez que encuentre un número muy chico, real, voy a poder encontrar un número natural tal que su recíproco, perdón, es más chico que ese número real que usted pensó que supuestamente era muy chico. ¿Qué nos está diciendo esta cuestión? Si tenemos aquí el 0 y usted dice, este es mi número real pequeño, cercano a 0. Dice, existe un número natural, n, tal que aquí voy a poder encontrar el 1 partido por n. ¿Sí? Y si ahora usted dice, ah, ya, entonces voy a cambiar mi x, ya no va a ser ese, sino que este lo voy a considerar como x. Bueno, le digo, aquí entre medio va a haber otro número natural, o sea, no ahí entre medio va a estar el natural, sino que va a poder ser encontrado otro número natural tal que ese 1 partido por n grande sea más chico que el 1 partido por n pequeño. Y así, cada vez. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo la propiedad arquimediana. Entonces, cuando tengo el conjunto A formado por todos los números reales que se escriben como 1 sobre n, donde n es un número natural, este conjunto va a tener los elementos 1 partido por 1, 1 partido por 2, 1 partido por 3, 1 partido por 4, etc. ¿Hasta cuál? No sé hasta cuál, pero voy a terminar en algún momento con todos los naturales. En un dibujito voy a tener aquí el 0, aquí el 1. Este va a ser el primer elemento, el x sub 1, x1. Aquí va a estar un medio, va a ser el x2. Luego un tercio, el x3. Luego el x4, el x5, el x6, el x7, el x8, 9, 10, 11, así sucesivamente. Y se van a ir juntando por acá. ¿Ya? Aquí se ve como que están muy pegados estos valores aquí. Pero uno puede hacer un zoom, ¿cierto? A esa parte, un zoom más, y ver que aquí está el 0, si este era, por ejemplo, x10, aquí tiene x10, aquí está x11, x12, x13, x14, y así, separados también. Y cada vez va a poder hacer un zoom mayor aquí infinitamente. ¿Ya? De modo que cada vez que aparezca un 1 partido por n, ¿cierto? De ahí en adelante, la distancia al 0 es más chica, pero siempre el 0 es menor que 1 partido por n, ¿cierto? El 1 partido por n, cuando el n es natural, siempre es positivo. ¿Ya? ¿Qué está diciendo esto? Bueno, está diciendo que el ínfimo de este conjunto A es el 0. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es una conjetura. O sea, es nuestra sospecha que tenemos que probar, ¿cierto? ¿Cómo probamos que ese es el ínfimo? ¿Qué es el ínfimo de partida? Por la definición. ¿Cómo se define el ínfimo de un conjunto? La cota inferior más grande. Ya, el ínfimo es la mayor de las cotas superiores. No, pues inferiores.
La mayor de las cotas inferiores. Entonces, ¿cómo probamos que algo es el ínfimo o el supremo de un conjunto? Suponiendo que no lo es. ¿Ya? Entonces, la demostración, podemos pensar o suponer, supongamos que el 0 no es el ínfimo de A. ¿Ya? Y si no es el 0, será un número mayor que 0, ¿cierto? Porque ya sabemos que el 0 es cota inferior. ¿Ya? Entonces, sabemos que 0 es cota inferior. ¿Sí? Que sea cota inferior significa que es candidato a ser ínfimo, pero no necesariamente es, ¿ya? Entonces, si suponemos que el 0 no es ínfimo, pero sí es cota inferior, entonces existe un x mayor que 0, ¿cierto? Real, tal que ese x es el ínfimo de A. ¿Por qué? Por definición de, o axioma en realidad, por axioma del supremo ínfimo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice ese axioma? Ese sí tenemos que saberlo bien. ¿Qué dice el Que axioma si del supremo? existe una cota inferior, hay infinitas cotas. Esa es una característica. Lo que dice el axioma del supremo es que todo conjunto, o todo su conjunto de números reales acotados no vacíos tiene supremo. ¿Ya? Y en el caso del ínfimo es todo conjunto de números reales acotado inferiormente tiene ínfimo. ¿Sí? Entonces, el A aquí, el A es distinto de vacío, ¿cierto? Primera cosa. El A es acotado. ¿Por qué? Porque si tomo un X en A, este X va a estar entre 0 y 1, así. Entonces, es acotado inferiormente. Con estas dos, yo concluyo que A tiene tanto supremo como ínfimo. Supremo porque es un conjunto no vacío acotado superiormente. Ínfimo porque es acotado inferiormente. ¿Ya? Aquí podría haber puesto, por ejemplo, que está acotado entre menos 5 y 12. Da lo mismo, cualquiera, es acotado. ¿Ya? Tengo que decir que es acotado y distinto de vacío. ¿Ya? Pero sé que el 0 es cota inferior. ¿Ya? Y el 1 es una de las cotas superiores. Entonces, si me están diciendo que demuestre que el 0 es el ínfimo, podría yo suponer que no lo es, ¿sí? Entonces, si el 0 no es el ínfimo, y el conjunto A está aquí adentro, entre el 0 y el 1, significa que aquí hay un valor que este sí es el ínfimo de A. Eso es lo que estamos suponiendo. Dígame, por favor, si me siguen la demostración, si siguen las ideas. Sí, profe, sí se entiende. Ya. O si no entiende, interrumpa nomás en cualquier momento. Ya, entonces, estamos suponiendo que este ya no es el ínfimo y que el X o R o la letra que quiera, que ese sí es el ínfimo y tiene que ser más grande que 0, ¿cierto? Porque ya sé que el 0 es cota inferior. ¿Sí? Para que sea el ínfimo, no puedo tomar uno aquí, porque el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Entonces tiene que ser algo más grande que 0. Ya, entonces, si X mayor que 0 es el ínfimo de A,
¿cierto? Esto significa que X es mayor o igual, no mentira, es menor o igual que... ¿me permite cambiar de letra? Porque si no voy a confundir. Voy a poner, en vez de X, voy a poner un R. ¿Ya? Y ahí sí. Ahí sí. Y supongo que hay otro ínfimo que se llama R. Entonces, este tipo es el R. ¿Ya? Entonces, este tipo es el R. ¿Qué pasa con el R? Si el R es ínfimo, ese es menor o igual que todos los X que están en A. ¿Sí? Para todo X en A. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está ahí? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, si el R es mayor que 0 y es ínfimo de A, entonces es menor o igual que todo X. Y esto es mayor que 0. Pero, por la propiedad arquimediana, ¿sí? Para ese R, que es un número real, ¿sí? Existe un n grande, digámosle, que sea número natural, tal que 1 partido por n es más chico que ese r. ¿Se acuerda del ejercicio que hicimos antes? De que cada vez que usted tomara un número real, yo podía encontrar un número natural que su recíproco era más chico que ese número real chico que usted pensó. Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Dado ese número real positivo, ¿sí? Puedo encontrar un n que sea, cuyo recíproco sea más chico que ese r. Pero se tiene así también, es más grande que 0. ¿Cierto? Ya. Pero eso significa que 1 partido por n es un x que está en A. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Por qué pertenece a A, profe? Buena pregunta. ¿Cómo definimos el conjunto A? Aquí está. El conjunto A es el conjunto de todos los números reales que se pueden escribir de la forma 1 partido por n. Si un número se puede escribir como 1 partido por un número natural, ese número x está en el conjunto A. Por ejemplo, el 3/4, ¿está o no está en A? No, ese no está en A. ¿Por qué? Porque no se puede escribir como 1 partido por un número natural. ¿Sí? El 0,5 está en A. Sí. Ese sí. ¿Por qué? Porque se puede escribir como 1 partido por 2. Entonces, este está en A. Ese no está en A. Cualquier número que se pueda escribir como 1 partido por un número natural va a estar en este conjunto. ¿Ya? Ya, sí, Por ahora la entendí. definición. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos este número, 1 partido por un natural. Pero sabemos que por la definición del conjunto A, ese número tiene que estar ahí, en A. ¿Cierto? Ya, así, 1 partido por n es más chico que r. ¿Cierto? Lo que contradice la idea de que r es el ínfimo de A. ¿Entendió la contradicción?
Sí, profesor, entendí, está todo súper claro. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en esos momentos yo me lo imagino a usted levantando las manos, así, dando saltos, así, ¡oh, qué bien, entendí! Ya, fíjese, le voy a mostrar de nuevo el dibujito para ver qué es lo que está pasando. Verdemente, verdemente, verdemente. El 0 es el ínfimo de A. Si yo supongo que hay otro ínfimo, tiene que ser más grande, ¿cierto? Pero al hacer otro más grande, ¿sí? Aquí va a haber un elemento de la forma 1 partido por n, ¿ya? Que elimina la idea de que S sea el ínfimo, ¿sí? Entonces, no hay otra opción de que el 0 sea el ínfimo. ¿Por qué? Porque si me corro un poquito, esto lo vamos a dibujar en otro lado. Si aquí está el 0 y este es el ínfimo, si me corro un poquito que sea, ¿sí? Va a ser un número más grande que 0, va a ser un número real, ¿sí? Y para este número real es posible encontrar un número natural que 1 partido por n esté aquí, más chico que él. Entonces, no hay otra opción, aunque me mueva súper poco, ¿sí? Siempre aquí entre medio voy a poder encontrar un número real de la forma 1 partido por n. ¿Ya? Y como sé que siempre el 1 partido por n o los x son mayores que 0, esa es mi cota. Esa es mi cota inferior. Ese es mi mayor cota inferior. Por lo tanto, 0 es el ínfimo de A. ¿Se entiende? Sí, profe, quedó clarito, clarito. Ya. Perfecto. Hoy día nos perdimos la vaquita. No pasó nada Mal. con el taladro. Lo mismo estaba esperando yo. Yo tenía ese registro para que me avisara así. Quedan 5, quedan 10, y ya estamos pasados, de hecho, 4 minutos. Bueno, terminémoslo. El supremo de A, ¿cuál es? En el caso de ese conjunto A, era 1. Naturalmente es 1. ¿Ya? La idea de supremo e ínfimo no depende de que esté o no en el conjunto. ¿Ya? Si se fija, el 0 es el ínfimo de A, pero el 0 no está en A. El 1 es supremo de A y el 1 sí está en A. ¿Ya? Entonces, que pertenezca o no al conjunto no tiene nada que ver con que exista o no. En cambio, máximo y mínimo, eso sí tienen que estar en el conjunto. ¿Ya? Bueno, creo que vamos a seguir retomando estas ideas de supremo, ínfimo, máximo y mínimo, ¿ya? En clase, y le quedan varios ejercicios ahí por hacer, ¿ya? Si no hay Ya, profe, preguntas, muchas gracias. si no hay más, quedamos hasta aquí. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén muy bien, cuídense. Chao, profe. Chao, que esté profe, bien. muchas gracias. Chao. Profe, gracias.